¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. En esta ocasión vamos a tratar de aprender y entender y escuchar a un experto como Luis Fonserrada Pascal. Él es director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado desde hace 4 años. Él estudió física y economía en la UNAM y tiene un doctorado en economía. Muchas gracias por venir nuevamente, por cierto. ¿Verdad? Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias. Le doy la más cordial bienvenida también a Verónica Ortiz. ¿Cómo estás? Gusto. Buenas noches. Luis Carlos Ugalde. Hola. Y Pepe Ureña. Bueno, buenas noches. El tema en general es a dónde va la economía mexicana y es algo que creo que a todos nos interesa. Por eso le decía a nuestro auditorio que es tan importante este programa como otros más, pero pues por la coyuntura particular del país y del contexto mundial en general. ¿Hacia dónde va nuestra economía, Luis? Eso quisiera saber yo. No, déjame decir, mira, creo que vale la pena que revisemos más o menos los sucesos recientes para poner en contexto la situación. Es cierto que hubo una caída importante del precio del petróleo, pero que venía cayendo ya desde hace tiempo, pero tal vez todavía más importante que la caída en el precio del petróleo es la reducción muy importante en la producción de petróleo. ¿No? Estamos hablando de México. De México, por supuesto. Sí, porque la producción de petróleo en el mundo va incrementándose, y esa es una de las razones. Y con la entrada de Irán ahora al mercado también. Claro, también. ¿No? Entonces, pero en el caso de México, dejamos de producir petróleo de manera muy importante y eso tiene un efecto que yo diría es el inicial. Nos convertimos en un país importador neto de petrolíferos. Importamos, no petróleo, porque petróleo seguimos exportando aunque menos, pero importamos mucho más gasolina, más petroquímicos, más gas, y esto nos da por primera vez un año completo con una balanza negativa en nuestras exportaciones e importaciones de petrolíferos. Pero eso es muy importante porque nos convierte en un país diferente. México, hoy por hoy, mientras no se incremente de nuevo la producción de petróleo, somos un país que cambió. Somos como Alemania o como Japón en el sentido de que ahora somos importadores netos de petrolíferos. Esto es, entre más bajo sea el precio del petróleo, mejor nos va. Paradójicamente. Esto es lo paradójico y es una realidad, ¿no? Hay que vivir con eso. Sin duda esto tiene que ver, el efecto de China redujo también la demanda de petróleo en el mundo, pero pues para nosotros en realidad que no suba el precio del petróleo porque nos cuesta más, nos va peor como país. Sí, por ser importador. Por ser importador. Al que sí le va mal es a Pemex, pero exacto. Pemex es otro tema y Pemex tiene que ser discutido en otro contexto, requiere una reingeniería profunda. Pemex es otro tema, ¿no? Pero el país no. El país, mientras no seamos exportadores otra vez, nos va bien así. Sin embargo, esta menor producción de petróleo y estas menores exportaciones de petróleo sí tienen un impacto desde el exterior en la balanza de pagos, por supuesto, porque ahora tenemos déficits, casi 10,000 millones de dólares ya en el 15 por petrolíferos, pero tiene un impacto también, y este es el segundo impacto, en las finanzas públicas, en particular en Pemex también. Entonces, ¿qué hacer cuando tienes una reducción de ingresos en la balanza de pagos? La balanza de pagos, recordemos, es tus transacciones con el exterior, todo lo que vendes, todo lo que compras, lo que queda. ¿Qué hacer ahí? Tienes que resolverlo de una manera. Como no vas a incrementar tus exportaciones de petróleo pronto o las de manufactura se llevan mucho tiempo, tienes que reducir tus importaciones. No puedes mantener una balanza de pagos negativa mucho tiempo, temporalmente a lo mejor, pero no la puedes mantener por mucho tiempo, porque eso implica perder reservas internacionales. Todas las divisas que están guardadas en el Banco de México, digamos, no las puedes perder porque te lleva a situaciones muy delicadas en el país, ¿no? Entonces, lo prioritario era ajustar de una parte la balanza de pagos, lo que se llama la cuenta corriente, que es la parte que toma en cuenta todas estas transacciones, que en el 15, todavía no tenemos la cifra final, pero va a ser alrededor de 3% negativo del PIB. Es una cifra que no habíamos visto desde hace más de 20 años, ¿no? Entonces, eso llama la atención en primer lugar y hay que tomar una decisión y medidas para resolverlo.
Y por supuesto el otro es la caída en los ingresos públicos para todo el sector público, porque contiene a Pemex, pero no para el gobierno federal, paradójicamente. Porque al gobierno federal le va muy bien. Sí, con la reforma fiscal, ¿no? Y con la reforma fiscal le ha ido muy bien. Los ingresos, por ejemplo, por el impuesto sobre la renta, el año pasado se incrementaron en 24% en términos reales. O sea, el ingreso por los impuestos a la renta creció 12 veces más que el PIB. O sea, vamos a darnos una idea, ¿no? Pero tiene otro impuesto adicional que cayó del cielo nuevo, que es una maravilla, que es el de la gasolina. Porque antes la gasolina estaba a 17 pesos en el exterior, hoy está a 7 y la vendíamos otra vez a 14 como siempre, digamos, ¿no? Números redondos. Quiere decir que el gobierno la compra a 7 pesos y la vende a 14. Tiene una ganancia de 7 pesos. Antes tenía un subsidio de 3 pesos cuando la compraba a 17 y la vendía a 14. Nos subsidiaba a todos, que era muy absurdo. Hoy, que baja la gasolina a 7, pues tiene este ingreso y importamos más de la mitad de la gasolina que consumimos, como más de 35 mil millones de litros al año. Si multiplicas eso por 7, te da una ganancia que no existía de más de 200 mil millones de pesos, 230 y tantos mil millones de pesos. ¿Tuvo un problema el gobierno federal de ingresos? No. De hecho, tuvo un incremento de sus ingresos de más de 200 mil millones de lo que tenía programado. ¿Cómo está el tema de la deuda, Luis? Fíjate que esto es muy interesante. A pesar de que el gobierno tuvo un ingreso muy superior el año pasado a lo programado, más de 200 mil millones de pesos, en vez de reducir el déficit y por lo tanto no endeudarse más, no solamente no redujo el gasto, sino que lo incrementó, también en 200 mil y tantos millones de pesos. 199 mil me parece, o 200 mil. El gobierno había hecho un recorte al gasto público. Esto que dices, Luis Carlos, es muy importante. Hace como un año, febrero del 15, se anunció un recorte de 124 mil millones de pesos. Todos nos acordamos de eso. Sí. En el transcurso del año no se redujo nada, a lo mejor se recortó en algunos lugares, pero en el total se incrementó en más de 200, es decir, en 200 mil millones. No solo no hubo un recorte, sino que se incrementó el gasto en 200 mil. Todos los ingresos adicionales, en vez de ser utilizados para reducir la deuda o endeudarte menos durante el año, se gastaron. Entonces el incremento del gasto se llevó todo este nuevo ingreso, ¿no? La deuda, por lo tanto, creció tal como se había programado, en 4% del PIB. Un porcentaje muy importante, ¿no? 4 por 8, 32, más de 700 mil millones de pesos se incrementó de nuevo la deuda, ¿no? Eso nos lleva a una deuda que como proporción del PIB anda en 49%, que parece que es baja, pero 49% del PIB, pero en realidad no es baja cuando la comparas como debe compararse con el ingreso del gobierno. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una deuda de 100% del PIB, pero recauda alrededor del 30%. Quiere decir que su deuda es como 3 veces su ingreso. Nosotros recaudamos alrededor de 12. Quiere decir que nuestra deuda es como 4 veces el ingreso del gobierno. ¿Esta deuda implica al gobierno federal, implica todas las instituciones del sector público mexicano? Todo el sector público. Ahí está Pemex, está CFE, todo el sector público. Es lo que se llama el saldo histórico de los requerimientos del sector público. ¿Y eso, cuál era la meta o el compromiso de este gobierno en cuanto a ese porcentaje del PIB? Cuando inició, cuando estábamos en las campañas políticas para el 12-18, a todos los candidatos les propusimos que firmaran algunos acuerdos. El Consejo Coordinador Empresarial. Luis, ¿te puedo interrumpir? ¿Podemos ir al primer corte y regresamos con esta respuesta? Vamos a nuestro primer corte, no le cambie, estamos en Mesa Cuadrada.
Muy bien, estamos aquí de vuelta a nuestro segundo segmento y estamos con la pregunta hacia dónde va la economía y tenemos de invitado nueva cuenta Luis Fonserrada. Y disculpa que te haya interrumpido, pero pues eran los tiempos, ya ves cómo son aquí en la tele. Muy bien, Javier. Por favor. Sí, la pregunta de Luis Carlos era ¿cuál era la meta de esta administración? Mira, nosotros logramos que los distintos candidatos se comprometieran a que la deuda no pasara, incluyendo por supuesto al presidente Peña Nieto, que no rebasara el 40% del PIB. ¿Por qué el 40%? Porque es una cifra que es la que sugieren los organismos internacionales, porque en el caso de una economía como la nuestra, en la que hay una informalidad tan grande que no paga impuestos, entonces pareciera ser que ese es el límite, digamos, razonable. Manejable. 40% manejable. Así que era 40%, que está rebasado, digamos, en un 25% prácticamente. Pero en 2012, ¿qué porcentaje del PIB era la deuda? 39. 39. 30, Ok. 39 completo, 37 si quitabas estados y municipios. Ahora, tienes otra parte que también es deuda, que es muy importante concebirla bien, que es el pasivo laboral del gobierno. Todos los trabajadores del ISSSTE, del IMSS, del gobierno federal, de las universidades, etcétera, un día se van a jubilar y les vas a tener que pagar su pensión. Esto equivale a 120% del PIB. Adicional. Quiere decir que tu deuda real es como de 170 y esto implica un esfuerzo financiero muy delicado y una serie de medidas como las que se están proponiendo ahora. Por ejemplo, Miquel Arriola nos contaba que está proponiendo que se amplíe, que se retrase la jubilación, ¿no? Que es una en varios medida países lo están haciendo. Que varios países lo están haciendo. Europa ya lo hizo. Así es. Y yo creo que es una medida inteligente, importante que llevar a cabo, porque si no nos mete en una situación muy frágil a las finanzas públicas, ¿no? Vero. Tú mencionabas que parte del contexto que digamos que nos ha traído ahora como importador neto es la baja producción de Pemex, ¿no? Además de la caída en los precios del petróleo. Ahora, según todos los analistas, la caída en los precios del petróleo va a estar así durante un tiempo, es decir, no es algo que se vaya a revertir en el corto plazo. Por el lado de la producción en México, y siendo que todavía Pemex es el único productor, explorador todavía hasta este momento en el que todavía no se, por la reforma energética todavía se están dando las licitaciones, pero todavía no las tenemos implementadas. ¿Hay una posibilidad de revertir esta situación, dado que el recorte de este año a quien está afectando principalmente, sobre quien está recayendo, es sobre Pemex? ¿Se podrá revertir esta baja de producción? Yo creo que en el corto plazo no. En el 16 no. A mí me parece que en el 17 difícilmente veremos una recuperación. A mí me parecería que si vemos algo será en el 18. Y los precios del petróleo probablemente se mantengan como están en el 16 y probablemente durante todo el 17. Lo que es bueno para México, hay que acordarnos, no nos conviene que suba el precio del petróleo mientras no seamos más exportadores. Pero en general, Pemex tendrá que entrar en un proceso de reingeniería y de ajuste diferente. Yo creo que Pepe Toño González, que está ahora como director de Pemex, tomará las medidas que se requiere tomar, ¿no? Refinación, por ejemplo, el sistema de refinación de Pemex es algo que hay que resolver muy urgentemente, porque solo refinación pierde 100,000 millones de pesos cada año. Es decir, no es sostenible, ¿no? Cualquier empresa que pasara eso durante un año, pues se consideraría grandes ajustes. Si es durante 2 o 3 años, la cerrarían, ¿no? Claro. Nosotros seguimos manteniéndola. Creo que tendrá que haber algo importante. Para que el gobierno federal asumiera los pasivos laborales de Pemex, se había dicho que iba a haber una reestructura del contrato colectivo de trabajo. ¿Eso ya ocurrió? A mí me parece que no ha ocurrido. Yo creo que ha habido pláticas, ha habido algún intento por ahí, pero es algo urgente que llevar ¿Pero a no cabo. había un plazo perentorio de 1 año para que esto ocurriese? Sí, ¿Y qué pasó? pues no sabemos. No se cumplió. No sé. Y en el caso de sucedido. CFE se ha roto ya el diálogo entre el sindicato y la empresa. Bueno, ese es otro tema. O sea, que está hablando de condiciones parecidas por los recortes y la Hay un situación. tema laboral delicado, delicado. importante. Yo creo que hay que cuidar en la medida de lo posible los derechos de los trabajadores, indudablemente,
pero creo que los trabajadores deben entender, participar de la situación. Porque atrás de todo esto, lo que vimos la semana pasada, las medidas que se tomaron, incluyendo esta reducción de Pemex, tienen que ver con algo mucho más profundo y mucho más serio en la economía. Yo diría que estas medidas tienen como fin último preservar el poder adquisitivo de las familias. Tanto el recorte del gasto público, aunque parezca que no lo va a hacer, como el incremento en la tasa de interés. Porque el choque que recibimos por la producción de petróleo, sobre todo, ¿no? Hay que resolverlo, ¿no? Hay que resolverlo, y la manera de resolverlo son estos otros dos, con estas dos medidas ayuda, ¿no? Que vale la pena identificar. Luis, la crisis de Pemex, ¿cómo puede salvarse? El otro día en una plática muy informal con Luis Bonotorio, que fue funcionario de Pemex, él decía, es muy simple, las plantas, Pemex se las concesiona a la IP invierte, Pemex no invierte, la IP produce, le da recursos a Pemex, le da recursos al país, y de esa manera se salva. ¿Es la salida? Me parece que sí. Me parece que esa puede ser la mejor solución y en el corto plazo. Mira, nuestras refinerías, por ejemplo, requieren para producir un barril de gasolina como el doble de energía que requiere una refinería vieja y mala en Luisiana. Sí. ¿No? Entonces hay una gran ineficiencia. Por supuesto que se requiere inversión, nueva tecnología, hacer un mejoramiento de las refinerías. Pemex no lo va a poder hacer por diversas razones. Entonces yo creo que el sector privado, firmas en general con conocimiento de esta tecnología, la tomen, resuelvan y mejoren, hasta nos podría producir más gasolina, ¿no? Claro. Y quisiera yo apuntar otro tema importante, desde luego, que ha sido el deslizamiento de la paridad entre el peso y el dólar, con un dato que también es importante y que es muy positivo: cómo se ha mantenido en bajos históricos la inflación. Entonces, en ese sentido, la relación, usualmente se maneja el tema de la depreciación del precio del petróleo, y por el otro lado, bueno, el alza que se estuvo observando en los últimos días, ¿no?, en las últimas semanas, en la paridad del peso contra el dólar. Sí. Fíjate, esto es interesante. Lo que sucedió fue la caída explícita de China, si quieres, porque realmente China se venía cayendo en su tasa de crecimiento desde hace 4 años, 5 años, desde el 10 más o menos. La reducción de la caída de China, siendo tan grande la economía china, tiene un impacto muy fuerte en todos los países exportadores de materias primas. Entonces México fue pues considerado y entendido como parte del cajón de los países exportadores de materias primas, que es un absoluto error. México no exporta materias primas más que el petróleo. Sí. Y el petróleo ya, por suerte, no es más que poco más del 5% del total de las exportaciones, ¿no? Entonces ya no, ahora son todo manufacturas, a diferencia de Brasil, por ejemplo, sí, donde solo el 40% son manufacturas. Entonces Brasil, Chile y Chile menos son países que sí sufren mucho esto por la percepción general de que son países exportadores de materias primas, pero además por la realidad de que al caer la demanda de materias primas, metales, minerales, alimentos, todo, los precios de las materias primas sí se han desplomado de una manera impresionante. Por lo tanto, los ingresos de los países sí se han caído. El nuestro no. Nuestra balanza de pagos, claro que sufre por la exportación de petróleo, pero por la menor plataforma, no por el precio, ¿no? Entonces, sin embargo, pues México entra ahí. La volatilidad que se da en todo el mundo, por supuesto, que nos afecta, y vemos este tipo de cambio moviéndose. Y ahí el tema es, ¿cómo hacer para que no se siga moviendo el tipo de cambio o para que regrese un poco, ¿no? Sí. Una es resolver lo fundamental, que es la balanza de pagos, la cuenta corriente. Y la cuenta corriente es afectada por dos cosas, si quieres. Una, el gasto público, porque un mayor gasto público crea una mayor demanda en toda la economía, que se desborda al exterior, que trae más importaciones. Y así es, ¿no?
Vamos al corte y seguimos con esta respuesta interesante. Estamos en Mesa Cuadrada analizando con Luis Fonserrada la economía de México. No le cambie, volvemos. Estamos aquí de vuelta con Luis Fonserrada y bueno, nos estabas hablando de cómo están las economías latinoamericanas, cómo han sido afectadas de diversa forma por las características de sus manufacturas y sus capacidades de exportación. Claro. Por favor. No solo las latinoamericanas, por cierto, sino Australia, Nueva Zelanda, son afectadas porque son grandes proveedores de China e incluso exportadores de manufacturas como Singapur ya tiene también una reducción en sus exportaciones, de Corea, ¿no? Pero decíamos que la balanza de pagos, esta parte de la cuenta corriente puede ser afectada por un exceso de gasto público o por un exceso de gasto privado, ¿no? Cuando la demanda crece mucho. Entonces, una manera de detenerlo es reduciendo el gasto, ¿no? De ahí la importancia de que el gasto público se redujera con el recorte. Otra manera de controlar tu cuenta y importar menos es dejando que el tipo de cambio suba mucho y te encarezca todo lo de afuera, ¿no? Que te cueste importar más y que por lo tanto la gente diga, pues ya compro menos afuera. Lo malo de esta medida del tipo de cambio, que puede ser muy eficaz, es que tiene otra implicación muy seria. Y es que eventualmente te incrementa los precios internamente. Porque no solamente, porque importas bienes que son insumos, que son maquinaria, etcétera, y se va traduciendo poco a poco, como ya sucedió. La inflación que vimos la semana pasada anunciada ya fue de 2.9. La anual era de 2.2 en diciembre y ya fue 2.9, o sea, 7 décimas arriba. Eso es algo que no puedes permitir. Dices que reducir el gasto público es una de las medidas para contener el riesgo. La semana pasada el gobierno anunció uno, el sector empresarial mexicano salió a decir que le gustaba, pero si me estás diciendo que el año pasado anunciaron uno y no se cumplió, entonces ¿por qué creerle? Y la segunda es, ¿por qué no vimos al sector empresarial más firme denunciando que no ocurrió el año pasado y que no hay razón para creer que vaya a ocurrir? Nosotros hemos dicho, esta semana lo vimos a decir, que había que reducir más el gasto, porque realmente el gasto que se anunció nos parece insuficiente. El gobernador del Banco de México decía, o bajan el gasto público o tengo que subir la tasa de interés. Era o, no las dos cosas. Sí, una disyuntiva. Sí, nosotros hemos insistido en que la reducción del gasto no fue suficiente. Pero es que no solo no fue suficiente, no se hizo. No se hizo, se incrementó. ¿Y por qué nadie ha dicho eso? Pues durante el año lo comentamos, en la medida en que lo pudimos llevar a cabo, veíamos que los ingresos iban subiendo, pensábamos que la deuda iba a ser inferior, no sucedió. Esperemos que este año sí se reduzca porque sí es importante. Es que si nadie lo dice, si el Congreso no lo dice, nadie lo dice, entonces puede volver a ocurrir lo mismo. Yo creo que es muy importante. Sí, el nivel que de lo digamos exigencia todos, tiene que... ¿no? ¿no? Bueno, para Tiene que empezar, ser Mesa Cuadrada ya lo estamos ya es algo, ya es un avance importante. Estamos poniendo el dedo, Pero, sí, yo lo que te quería preguntar es que dentro de todo este escenario de incertidumbre y de volatilidad, paradójicamente, digamos, México aparece bien situado. Y yo tenía 3 datos, ahorita matizaste uno, pero en los cuales, digamos, de la última información, aparecen, digamos, si no excelentes, bien. El dato del PIB, que cerró, ¿no?, en 2.5 en diciembre, que digamos sigue siendo este crecimiento mediocre, pero comparado con otras economías emergentes y en el marco internacional, pues no es desdeñable, digamos. El dato del empleo, que también es un dato favorable, somos el país de la OCDE con la menor tasa de desempleo, por ejemplo. Y el dato te iba a decir yo de inflación, ya estás apuntando ese que, digamos, no se va a poder sostener mucho. Pero yo lo que te quería preguntar es, esas otras 2 variables, el PIB, el empleo, uno, ¿por qué están saliendo bien? 2, si serán sostenibles también. De acuerdo. El PIB. Nosotros tenemos una gran ventaja. No exportamos materias primas. Ahora estamos conviene que esté bajo el precio del petróleo. Y
la mayor parte de nuestras exportaciones son a Estados Unidos. Y Estados Unidos es nuestro gran motor. Nos va jalando, ¿no? Es la locomotora y nosotros ahí vamos pegados. Y esa es la razón por la que nuestro PIB pudo crecer como creció. Hubo un incremento temporal del consumo, porque ya ha estado bajando. Pero este incremento temporal del consumo tuvo que ver con, en parte, con las remesas que recibimos del exterior, que sí se incrementaron un poco con respecto al 14, como $1,000 millones, que no es nada extraordinario, pero cuenta. Pero sobre todo, cada mexicano que recibió $1, ahora tuvo 3 pesos más con respecto al 14 por dólar. El total del dinero adicional que hubo en la economía por la devaluación en pesos fueron como casi 70,000 millones de pesos adicionales, o sea, 1.3 del PIB, que se fue a consumo. Si esto no hubiera existido, a lo mejor nuestro crecimiento no hubiera sido 2,5, sino a lo mejor 2.2 o algo así. Entonces, hubo una serie de circunstancias que ayudaron. Ojalá que eso no vuelva a suceder, porque requeríamos una devaluación que no queremos tener, ¿no? O sea, de crecer, pero por las buenas razones, ¿no? Por las buenas razones. Ahora, la razón por la que no crecemos más es porque no tenemos la inversión que requerimos, ¿no? La privada se mantiene en sus números normales históricos de 18, 17, y la pública sí ha caído extraordinariamente. Bien. Sí, dos preguntas. Uno en relación a Estados Unidos. Como economía periférica de Estados Unidos, ¿le conviene a México que Estados Unidos crezca, que siga creciendo en los niveles que lo está haciendo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, yo como ciudadano común, como mexicano común, ¿qué debo hacer para sacar provecho de esta situación, de esta coyuntura económica? Mira, sí, por supuesto que nos conviene que Estados Unidos siga creciendo. De hecho, viene generando una enorme cantidad de empleo todavía. En una semana vamos a conocer la creación de empleo de febrero de Estados Unidos. Ojalá que siga alta, aunque también preocupa porque cada vez que se ve alta, la Reserva Federal, que es el Banco Central americano, quiere subir la tasa otra vez para detener ese crecimiento tan fuerte del empleo. Para no calentar la economía. Para no calentarla y que pueda haber un incremento en precios. Pero indudablemente nos conviene y es fundamental que se dé, ¿no? Por supuesto. Es el área geográfica a la que estamos integrados, no tiene remedio. Y dos, como ciudadanos comunes, ¿qué hay que hacer? Yo creo que el tipo de cambio, con estas medidas, como hemos visto, ha ido cediendo, anda ya cerca de los 18, es probable que cruce los 18 hacia abajo, pero de todas maneras va a ser un tipo de cambio más alto que lo que habíamos visto en general en los años anteriores. Esto nos debe dar competitividad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunos sectores de la economía que debían aprovechar esto de manera muy importante. Todos los vinculados al turismo, por ejemplo, se presenta una oportunidad porque ser turismo en México es más barato para el resto del mundo. Eso está bien. Hay algunas otras cosas que también nos pueden apoyar. Por otra parte, dado que es probable que crezcamos un poco menos, dado que es probable que tengamos que llevar a cabo un segundo ajuste en caso de que la balanza de pagos no se resuelva bien con esta reducción del gasto. Yo creo que es importante que las familias sean cuidadosas en su consumo. Yo creo que hay que aprovechar todavía las tasas de interés bajas que tenemos en el sistema bancario para comprar a tasa fija, ¿no? Antes de que suban las tasas, si es que llegan a subir. Algo de patrimonio, como una casa o como un auto, buscar los momentos mejores en este sentido y cuidar, ser muy cuidadosos con su ingreso, ¿no? Luis, ya se nos acabó el tiempo, Luis Carlos. está bien. Pero haz la pregunta y nos despedimos. No, porque la gente se va a quedar a la expectativa. Bueno, pues muchas gracias a Luis Fonserrada. Ya se nos acabó el tiempo. La verdad es que es un tema muy interesante el de la economía mexicana. Vero, muchas gracias. Luis Carlos, Pepe. Nos vemos hasta la próxima.